computadora es definida según la informática como un dispositivo capaz de aprender y recibir datos. Este se compone de dos piezas, el software, que son la parte que no podemos tocar, pero que está presente ahí en la computadora por medio de aplicaciones, sistemas y muchísimos más programas. Y el hardware, que es justo todo lo que podemos tocar, manipular o inclusive comprar. Justamente de ese queremos hablar nosotros. Mi nombre es Cristian Jesús Ramírez Góngora y junto con Jocelyn Gómez y Margarita, que está sosteniendo el teléfono, somos alumnos del cuarto B y como parte de la materia de mantenimiento de redes de cómputo, queremos darle como caso ilustrativo del hardware una maqueta de las computadoras. Vamos a empezar con los periféricos de entrada y de salida, que son los componentes externos. Bueno, pues yo les voy a explicar los componentes externos y empezamos con el monitor. El monitor es la pantalla que nos muestra toda la información, imágenes y videos. También tenemos el gabinete, que este es muy importante ya que aquí se mantienen los componentes internos como las tarjetas y el disco duro. Bueno, y ahora tenemos el teclado. El teclado nos permite escribir textos y comandos a través de teclas. También tenemos el mouse. El mouse nos permite mover el cursor de la pantalla y seleccionar lo que nosotros queramos. También tenemos los audífonos. Los audífonos nos sirven para escuchar audios en privado, música y videos. Y el micrófono, que nos sirve para grabar sonidos y escuchar músicas y videos y hacer videollamadas y jugar videojuegos en línea. Las bocinas son las que emiten el sonido que transmite la computadora. 3. El disco duro es donde se guarda la información de la computadora, almacena archivos, programas y sistemas operativos. Se coloca dentro del gabinete en una vaina o soporte para discos y se conecta la tarjeta madre a una fuente de poder, que es esta. La fuente de poder es el componente que suministra energía eléctrica. Su función es dar a todos los componentes de la computadora electricidad. Generalmente se coloca en la parte superior o inferior trasera del gabinete, o sea, este componente. CD-ROM es una unidad lectora de discos compactos. Su función es leer CDs o DVDs para instalar programas, músicas o archivos. Va en la parte frontal del gabinete en una vaina para unidades. Cable SATA. ¿Qué es? Es un cable de datos. Su función es conectar el disco duro o CD-ROM con la tarjeta madre para transferir información. Se conecta dentro de la tarjeta madre y el disco duro o la unidad CD-ROM. El cable de SATA es este que va aquí, generalmente es rojo. Cables de energía. Es el cable que viene de la fuente de poder. Su función es llevar electricidad a los componentes como el disco duro o CD-ROM. Son estos cables que van aquí, son todos. Se van conectados a la fuente de poder hacia cada componente del gabinete. 3. La tarjeta madre. Es la placa principal de la computadora. Su función es conectar y permitir la comunicación entre todas las partes del equipo. Va atornillada en el centro del gabinete. Es esta que se ve acá al fondo. La tarjeta madre es como un sistema nervioso de todos los componentes que la computadora necesita, desde las tarjetas hasta pequeñas pilas, las cuales les diré cuáles son. Primero empecemos con el cooler, ventilador o sistema de enfriamiento. Aunque normalmente es un ventilador, también se puede hacer con un líquido llamado refrigerante. Se encarga de enfriar el CPU y evitar que se caliente. ¿Pero qué es el CPU? El CPU, empecemos con la primera tarjeta. La primera tarjeta es la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido se encarga de recibir datos binarios del CPU y los transforma a audio audible, ya sea audífonos o directamente las bocinas de la computadora. También tenemos la tarjeta de red. La tarjeta de red existen dos tipos. De Ethernet, que son algunas que tienen unos huecos para incrustar cables que ya quedaron obsoletas, aunque se siguen utilizando solo en videojuegos. Y las más actuales, que son las tarjetas por medio de Bluetooth o Wi-Fi. La tarjeta gráfica destaca a diferencia de las otras en una cosa. Tiene ventiladores propios. ¿Estos por qué? Porque los ventiladores propios
Estos ventiladores propios se deben a que la tarjeta gráfica, al ser encargada de manipular videos, videojuegos y muchísimas más cosas, se supercalienta más y necesita un enfriador propio. La tarjeta gráfica hay veces que ya viene incrustada o otras veces se pueden añadir propias. Eso normalmente se hace cuando se quiere aumentar la capacidad y solo se aplica en el ámbito de los videojuegos. La memoria RAM son las o Random Access Memory, es unas memorias o placas las cuales se encargan de ejecutar comandos y acciones en ese momento. Guardan esa información que estás usando en ese momento. Lo podemos tomar en cuenta como una mesa de trabajo, donde tienes todo lo que estás usando en este momento. Esta, a diferencia del disco duro, es memoria volátil. ¿Qué quiere decir? Que al momento de apagar la computadora, la memoria RAM se quita. La memoria RAM hay dos formas, las tarjetas que yo les enseñé, pero ya muchísimas computadoras como lo son las laptops la traen ya incrustada dentro de la tarjeta madre y no se pueden extraer. Una computadora que normalmente es de escritorio se les suele añadir un espacio para una segunda. ¿Por qué? Porque aquí sucede algo que se llama doble channel, lo cual es que, por ejemplo, en vez de tener una tarjeta RAM de 16 MB, tenemos dos de 8, los cuales suman los 16 MB, pero hacen que sea muchísimo más rápido, porque son dos carriles de información. Ahora, tenemos el chip BIOS y la pila BIOS. Estos trabajan en conjunto haciendo una cosa. Guardan información de fecha y hora y ajustes esenciales para la computadora. Son los primeros en encenderse cuando tú tocas el botón de encendido de una computadora. Ejecuta también en los textos que aparecen en la pantalla de Windows o de HP en caso de una computadora de ese tipo. Ahora, la memoria ROM. La memoria ROM o de solo lectura, Read Only Memory, esta ejecuta textos y ayuda a los chips, a los BIOS, a ejecutar las palabras que tú ves dentro de la computadora. El disipador de aire, a lo que ayuda es a regular la temperatura de la tarjeta madre en general, por eso no se calienta. Los centros de poder, estos ayudan a concentrar la energía cerca de los componentes para que no tengan que buscarla y tarden nanosegundos. Porque en una computadora un nanosegundo es una increíble cantidad de tiempo. Y que leía la información era muchísimo más lento y muchísimo más caliente al momento de utilizarlo, a diferencia de los chips. Como pudimos darnos cuenta, una computadora es como un cuerpo humano. Si una pieza llega a faltar, todo se echa a perder, desde los almacenamientos externos o los periféricos. Por eso es muy importante darle mantenimiento continuamente para que no se rompa. Muchísimas gracias. Un microprocesador es conocido como el cerebro de la computadora. Es aquel en el que procesa todos los sistemas y todos los comandos que son enviados por los dispositivos de entrada. Al trabajar tan rápido en nanosegundos, se supercalienta. Aquí es donde entra el cooler. Normalmente el cooler va sobre el CPU. Aquí también se pueden añadir los dispositivos de almacenamiento, como lo es un USB. Un USB llamado así porque almacena de forma permanente. Es como un disco duro pero portátil y pequeño. Se puede pasar de computadora en computadora. Es el más actual y el que se suele utilizar casi siempre. Pero antes era ocupado ese puesto por el CD, los cuales tienen la misma funcionalidad, guardar de forma permanente información. Y que leía la información era muchísimo más lento y muchísimo más caliente al momento de utilizarlo, a diferencia de los chips. Como pudimos darnos cuenta, una computadora